Salmo 106. La rebelión de Israel. Israel era el pueblo más cercano a Dios. Israel poseía las leyes, la voluntad perfecta de Dios. Dios siempre guardaba a Israel. Ahora este pueblo se contradice y contradice la ley de Dios a través de la rebelión. ¿Qué se podrá decir de las naciones paganas? Si esto era con el pueblo cercano a Dios, esto nos da a entender que hay una naturaleza muy adentro de cada uno de nosotros que necesita ser transformada. Veamos el caso patético de Israel. Comienza diciendo el salmista: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, dice el salmista, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visíteme con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que yo me goce en alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidades, hicimos impiedades. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y aquí comienza el relato de todas esas grandes obras que Dios hizo con Israel en Egipto. No se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. En medio de esas rebeliones, Dios seguía siendo fiel. Para hacer notoria su poder, reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni siquiera uno de ellos. Estos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. De allí sale el cántico de María. Bien pronto olvidaron sus obras. Esa es la naturaleza humana. Muchas veces vemos tantos beneficios de parte de Dios, pero qué tan fácil que en medio de las pruebas nosotros nos olvidemos de esas fidelidades, de esas obras portentosas. Comenzaron a entregarse a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés, se rebelizaron contra esta autoridad y por esta razón Dios tuvo que abrir la tierra en señal de desaprobación. Se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerros en Orod, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar rojo. Trató de destruirlos, de no haberles interpuesto Moisés como intercesor, a fin de apartar su indignación para que no le destruyesen. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas. Y nótese aquí algo. Todos estos versículos muestran la indignación de Dios por la negación de credulidad. Es decir, que el pueblo manifestó muchas veces incredulidad. El verso 16, como lo leímos ahora, tuvieron envidia de Moisés. 2, en el 19, hicieron becerro de Oreb. 3, no creyeron a su palabra. Y aquí en el verso 28, que es lo cuarto, se unieron a sí mismo a Baalpeor, que es un dios pagano. Comieron los sacrificios de sus muertos, provocaron a ir a Dios con sus obras. Y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Número 5.
En el verso 32, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés porque también él pecó por causa del pueblo, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, se paganizaron y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Es decir, que muchas veces fue más fuerte el paganismo que la misma ley. Sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios, es decir, a Moloc. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con la sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos, se encendieron en furor y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones. Y se enseñorearon de ellos los que aborrecían, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces el Señor los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oían su clamor. Ahora, ¿por qué Dios hacía esto? Este verso 45 lo clarifica. Porque siempre Dios se acordaba de su pacto que había hecho con Israel, especialmente con Abraham, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Qué hermoso esto. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Tremendo lo que es el poder del pacto, ese pacto que Dios hizo de redención. Recordemos que todas las naciones que estaban aledañas alrededor de Israel, Dios nunca hizo pacto con esas naciones, solamente hizo pacto con Israel. Y aún en medio de las rebeldías, aún en medio de los pecados, Dios siempre tenía misericordia porque siempre se acordaba de ese pacto. Que la gracia del Señor Jesucristo siempre sea con usted. Bendiciones.